Tiene la palabra la diputada Cecilia Guerrero. Gracias, presidente. La verdad que quiero expresar una enorme alegría por el hecho de que hoy estemos abordando con el Pleno del Cuerpo este proyecto de ley que fuera presentado en su momento por nuestro compañero, quien fuera compañero diputado, el doctor Augusto Barros, y que viene a cubrir una sentida necesidad en el ordenamiento procesal de la provincia de Catamarca. Porque lo que vamos a hacer, y si es que el cuerpo así lo considera pertinente, es justamente darle media sanción a un proyecto de ley que instituye el Código Procesal para el Derecho de Familia. Y esto ha sido elaborado a los fines de adecuar todo lo que es la ley de rito en materia procesal, vinculado estrechamente al derecho de familia, con todas las transformaciones que en este derecho de fondo ha ido receptando el ordenamiento jurídico argentino y principalmente a partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia justamente, disculpe, presidente, en el año 2015 y que abarcó muchos aspectos en materia de familia y en materia de derecho de los niños, niñas y adolescentes, y también lo vinculado con la perspectiva de género. Ustedes saben que los procesos de familia, por la propia naturaleza de la materia que abarcan, requiere una mirada muy amplia, muy omnicomprensiva, porque son diversas las problemáticas y las complejidades de esas problemáticas que atienden y que muchas veces son llevadas para ser dirimidas en sede judicial. Esas controversias familiares presentan particularidades que requieren ahondar y atender las verdaderas causas que las generan, no solamente las formales o meramente superficiales. Son los conflictos típicos de la coexistencialidad, en la medida en que casi siempre envuelven o inciden en una amplia y compleja gama de relaciones y de situaciones. La doctora Marisa Herrera, que es una destacada jurista en materia de derecho de familia, que incluso nos ha visitado acá en la provincia de Catamarca, el año pasado invitada por la ex gobernadora y actual senadora nacional, la doctora Lucía Corpazzi. Marisa Herrera siempre dice que en derecho de familia la mirada debe ser amplia, interpretar los diferentes tipos de familia. La idea es que en este mundo entremos todos, solo necesitamos que el derecho nos deje entrar. Y en similar sentido, la otra gran tratadista del derecho de familia, la doctora Kemelmacher de Carlucci, sostenía, hablando precisamente de la claridad que resulta exigible en los procesos de familia, que todas las palabras deben ser interpretadas, dice ella,
El Código Procesal de Derecho de Familia debe ser comprensible y claro a los fines de evitar que la lengua, en lugar de ser un derecho de comunicación, sea un instrumento de dominación. Es decir, existe un derecho a interpretar el derecho. Quiero decir que este proyecto de ley, este código que vamos a tratar en el día de hoy, aborda 3 pilares o ejes fundamentales. En primer lugar, el acceso a la justicia. En segundo lugar, el proceso en sí mismo. Y en tercer lugar, la sentencia. Pero además avanza aún más y se adentra en lo que es la ejecución de la sentencia en los procesos de familia. También es bueno destacar que este proyecto ha sido elaborado con la participación activa y protagónica de la doctora Olga Amigot Zoloaga, una de las juezas de familia, también con la participación de la doctora Erika Sacher, también jueza de familia, de la doctora Irma Filipín, también vinculada al fuero, de la doctora Ana Gabriela Peraca y de quien es actualmente la presidenta de la Corte de Justicia de la provincia, la doctora Fernanda Rosales. Y sintéticamente quisiera destacar que este código está sustentado en diferentes principios que nos parecen fundamentales. En primer lugar, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, porque coloca como un deber de la magistratura la obligación de prevenir y sancionar todo apartamiento de la buena fe y de la lealtad procesal al dirigir el proceso o los procesos de familia a los fines de evitar los abusos procesales que son tan comunes en el quehacer tribunalicio. También habla del acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, diciendo de que es la magistratura la que tiene también el deber de garantizar ese acceso a la justicia y considerando que son personas vulnerables o que son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, aquellas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, étnicas, culturales, encuentran dificultades para ejercer en plenitud sus derechos ante la justicia. La magistratura debe, por lo tanto, evitar que la desigualdad entre las personas por razones de vulnerabilidad afecte el desarrollo o el resultado del proceso, como se debe evitar también que la tramitación de los conflictos impliquen revictimizaciones. También este código está exigiendo el principio de especialidad y de interdisciplinariedad. Especialidad porque las y los jueces de familia deben tener especialización, es decir, versación en el derecho de familia
y contar con el acompañamiento interdisciplinario que les va a facilitar la toma de decisiones o la adopción de resoluciones sobre los conflictos de familia que se someten a su jurisdicción. También hay que destacar que establece expresamente el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. La coloca como algo fundamental y vinculado a la cuestión del acceso a la justicia, a toda la tramitación de los procesos en materia de familia, desde el inicio mismo hasta la conclusión de los mismos y hasta garantizar la ejecución de sus resoluciones. También deja sentado expresamente el interés superior del niño, que ya muchas veces dijimos que emerge como principio liminar a partir de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño en todo el ordenamiento jurídico vinculado a las infancias y a las adolescencias. Este código garantiza la participación en los procesos de familia de las personas con capacidad restringida, de los incapaces, de las niñas, niños y adolescentes, y además ratifica que tienen especialmente el derecho a ser oídas en sede judicial en los procesos o instancias que los afecten directamente. Pero además, el deber de que la opinión de los niños, niñas y adolescentes, de las personas con capacidad restringida, de los adultos mayores, de los incapaces, que esas opiniones deben ser tomadas en cuenta y valoradas por jueces y juezas según su grado de discernimiento, edad y grado de madurez. También prescribe este proyecto de código algo que es muy importante con relación al lenguaje utilizado en los actos procesales. El lenguaje debe ser sencillo, de fácil comprensión y se deben evitar formalismos innecesarios. Ustedes saben que muchas veces en los ámbitos tribunalicios era muy común, la tradición indicaba la utilización de términos y aforismos latinos que la mayoría de las veces, o casi en su totalidad, son inentendibles para la gente que no es versada en derecho. Lo que se procura es que quien lea, cualquier persona que lea una providencia o una decisión judicial en materia de derecho de familia, puede entenderlo, comprenderlo fácilmente, sin necesidad de mayores explicaciones. También este código señala que se debe observar los principios de celeridad, de concentración, de saneamiento y eventualidad. ¿Por qué? Justamente para garantizar algo que está íntimamente vinculado al debido proceso legal, que no solo se aplica en materia penal, sino en todas las ramas del derecho, y que es el derecho a la duración razonable del proceso. Porque cuando en materia de familia se dilatan indefinidamente la duración de los procesos, se afectan no solo intereses económicos, se afectan los derechos humanos
de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de adultos mayores, muchas veces en situación de vulnerabilidad, como ya habíamos señalado, de discapacitados o discapacitadas. De manera tal que este código también viene a establecer la protección especial ante situaciones de urgencia que requieran tutelas especiales por parte de la Administración de Justicia y la debida y pronta ejecución de las resoluciones judiciales. Asimismo, establece la oficiosidad y la dirección del proceso, colocando el impulso procesal en cabeza de la magistratura, lo que difiere de otro tipo de procedimientos, como por ejemplo el civil y comercial, donde el impulso procesal es una carga de las partes litigantes. Acá, por la naturaleza, por la trascendencia de las cuestiones debatidas en materia de familia, el impulso procesal recae en cabeza de los jueces sin perjuicio de la debida diligencia que deben tener también las partes en conflicto. Y la excepción a esa oficiosidad está dada solamente, que también lo prevé el Código, a aquellos asuntos de naturaleza exclusivamente económica. También se establece la perentoriedad de los plazos, lo que no es menor y está vinculado con lo que hablábamos recientemente de la duración razonable del proceso. El principio de gratuidad, que en los procesos de familia que carecen de contenido económico deben ser gratuitos y exentos del pago de tasas, tributos o cargos. El acceso limitado al expediente a las partes, sus representantes y letrados, los integrantes del Ministerio Público y a las personas auxiliares designadas en cada proceso. También se establece la obligación de proporcionar traductores o intérpretes en aquellos supuestos en que alguna de las partes en conflicto familiar puedan ser extranjeros, puedan ser personas con discapacidad, o incluso integrantes de pueblos originarios. Se consagra la flexibilidad de las formas para evitar excesos rituales que llevan a rigorismos formales que de nada sirven. En cuanto a la prueba, se consagra la libertad probatoria, la amplitud probatoria, la flexibilidad y la carga dinámica de la prueba. También, en materia de procedimientos de familia, se establece el principio de colaboración, que es que las partes tienen el deber de colaborar en la efectiva y adecuada producción de la prueba, y la carga de la prueba, que esto también es un signo distintivo, recae en quien está en mejores condiciones de probar. El incumplimiento injustificado del deber de colaboración genera una presunción en contra de quien incurre en ese incumplimiento.
También se prescribe la resolución consensuada de los conflictos, que es tratar de procurar y preferir soluciones consensuadas, comprendiéndose así los procesos de transacción, conciliación, mediación y las vías de solución y acuerdos no contenciosas. También hay deberes éticos en los procesos de familia, y esto está receptado por este proyecto de código, como procurar la pacificación del conflicto y el adecuado equilibrio de los derechos e intereses involucrados, el deber de no agravar con acciones o con omisiones el conflicto familiar que motiva el proceso, y el deber de promover una adecuada representación o patrocinio legal que procure el respeto por los derechos humanos de las personas integrantes del conflicto familiar, especialmente de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o cualquier otra situación de vulnerabilidad que afecte a alguna de las personas involucradas. El principio de doble instancia, y con relación a los pueblos originarios se establece expresamente que la magistratura, esto es, las juezas y los jueces, deben tener en cuenta sus usos y costumbres siempre que los mismos resulten compatibles con las normas del sistema jurídico provincial, nacional, los derechos establecidos en la Constitución y los derechos humanos reconocidos internacionalmente, y especialmente la dignidad de las personas, la salud o el desarrollo de las niñeces y adolescencias, mujeres, personas adultas mayores y personas con capacidad restringida o con incapacidad. Y por último, y para no cansarlos demasiado, quisiera destacar un último aspecto que creo que también es distintivo y que resulta innovador. El presente proyecto de Código de Derecho Procesal de Familias está redactado en lenguaje no sexista, lo que constituye un gran avance en materia procesal, dado que la tradición profundamente patriarcal del derecho, de la justicia, siempre e históricamente utilizó en el lenguaje jurídico el universal masculino, cuestión que se deja de lado en el presente código y se avanza en una forma de lenguaje no sexista para abarcar a todas las personas que de un modo u otro conformamos la sociedad y que en algún momento necesitamos recurrir al auxilio del Poder Judicial. Así que yo espero fervientemente que esta norma pueda ser aprobada con media sanción en el día de la fecha por parte de esta Cámara de Diputados, y me voy a permitir simplemente sugerir una modificación en el artículo 2 del despacho que aprueba el código en un anexo, porque el artículo 2 me parece que contiene un error
al mencionar la entrada en vigencia a partir del 1 de enero del año 2023, y me parece que sería una redacción más oportuna decir que el presente código entrará en vigencia a partir de la publicación de la presente ley en el boletín oficial, porque poner una fecha no podemos saber cuándo podría tratarlo el Senado de la provincia, cuándo podría convertirse en ley. Entonces me parece una norma mucho más genérica y de posible cumplimiento es que entre en vigencia a partir de la publicación en el boletín oficial de la provincia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señora diputada.